Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que Él nos entregue su palabra. Y también vamos a incluir estas peticiones de oración que son el reflejo de la confianza que como pueblo de Dios tenemos en sus promesas. ¿Cuántos confían en las promesas del Señor? La Biblia nos dice: sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Entonces sus promesas son fieles, son eternas, son permanentes. Y cuando nos acercamos a Él, podemos confiar que Él nos oye. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos das el privilegio de presentarnos ante ti en alabanza espiritual. Y también, Señor, adorarte, no solamente de manera individual, sino que como iglesia. Tú te complaces de la alabanza del humilde, del sencillo, de aquel Señor que busca tu rostro y trata la manera de honrarte. Hace su esfuerzo, Señor, por buscar tu rostro. A ellos, Señor amado, tú les bendices en abundancia. Esta mañana, Señor, pongo delante de ti estas peticiones de oración, donde hay diferentes necesidades que atraviesan tus hijos, necesidades de salud que solamente tú puedes obrar. Tú, Señor, has creado nuestros cuerpos y sabes cómo funcionan. Así que yo te pido, Señor amado, que ahí donde hay alguna situación de enfermedad, tú puedas venir a sanar. Ahí, Señor, donde hay alguna dificultad también de funcionamiento de algún órgano, tú creas órganos nuevos, tejidos nuevos, Señor, para que así tus hijos puedan gozar de buena salud. Oramos también por aquellos que no tienen empleo y que están buscando, Señor amado, una fuente de ingresos. Bendícelos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, esta mañana para que nos entregues tu palabra. Preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu para que tú puedas hablarnos y fortalecernos. Ilumínanos, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Y vamos a leer a partir del versículo número 41 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. La palabra de Dios nos dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Les invito a que puedan sentarse, por favor. Nuestra era actual, hermanos, está estructurada para que las cosas avancen rápido. Lo que antes podía llevar un poco de tiempo en una serie de procesos,
ahora se logra en cuestión de segundos. Y aunque estos avances indiscutiblemente han generado grandes beneficios en la vida cotidiana, podemos equivocarnos al pensar o creer que con las cosas de Dios ocurrirá exactamente igual. Creemos que si la tecnología ha avanzado tanto, la era de las comunicaciones, la era digital, nos ha facilitado la vida, pensamos que Dios también tiene que actuar de la misma manera. Dios tiene que responder rápido, Dios tiene que actuar rápido, Dios tiene que acelerar los procesos de manera rápida. Y pensamos que Dios desarrollará sus planes y propósitos con nosotros sin ningún tipo de proceso. Pero no entender, hermanos, que Dios requiere que nuestra vida sea procesada, nos puede llevar a cometer graves equivocaciones, decisiones erradas o incluso apresurar o forzar cosas fuera del tiempo correcto. Si yo les pregunto a ustedes esta mañana cuántos desean hacer la voluntad de Dios, seguramente muchos de ustedes me dirán amén. Pero hacer la voluntad de Dios nos lleva, hermanos, a un punto en el que debemos de entender que siempre hay un proceso que debe de ser respetado. Y todo proceso al que Dios nos somete lleva tiempo de por medio. En esto no hay atajos, no existen caminos fáciles, no existen rutas inmediatas. Si usted y yo queremos permanecer en pie y en el centro de su voluntad, debemos de aprender a respetar el proceso por el que Dios nos va a tratar y a someter. Cuando pienso en esto, siempre tengo en la memoria el hecho de que tenemos incontables promesas de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos esa verdad? Hay más de 7,000 promesas para su vida, pero cada promesa que Dios ha hecho hacia su vida necesita que su carácter sea procesado. Esta mañana quiero hablar acerca del proceso de Jesús, un proceso al que el mismo Hijo de Dios se vio sometido a respetar. Si Jesús, el Hijo de Dios, respetó su proceso, nosotros también en la vida tenemos que aprender a respetar el proceso que Dios nos ha puesto por delante. Si usted trata la manera de alterar ese proceso, si usted quiere tomar un atajo en ese proceso, si usted quiere tomar una ruta inmediata en ese proceso, usted será el perjudicado. Será usted el que echará a perder los planes que Dios tiene. Todo proceso de Dios requiere tiempo. Y el problema es que, como ya le dije, vivimos en una época de mucha aceleración, donde las personas queremos las cosas ya, donde las cosas las queremos de manera inmediata. Pero sin darnos cuenta, eso nos va a llevar a exponernos a un serio peligro. Entonces, hermano, usted me puede preguntar: pastor, ¿y qué hago mientras estoy en este proceso? Esta mañana quiero que junto a Jesús aprendamos de los principios básicos acerca de ese proceso. En el versículo 41 nos dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas de peregrinación anual a la que todo varón israelita debía subir a Jerusalén. Pero dice el verso 42: cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. La costumbre era que todo varón israelita debía de ir a estas fiestas de peregrinación. Era una obligación, era de costumbre, era de rigor. Pero terminada la fiesta,
todos los israelitas regresaban, o todos los judíos regresaban a sus casas, a sus sitios de origen. Pero hay algo que Jesús rompe en esta costumbre, y es que Jesús permaneció más tiempo de lo normal. Y dice el verso 43: terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. El primer principio que podemos aprender del proceso de Jesús es este: Jesús no se conformó con la costumbre. Él fue más allá de lo que la gente común hacía. La costumbre, ya le dije, era permanecer algunos días en Jerusalén, y al finalizar esos días la gente tenía que regresar. Pero Jesús decidió romper la costumbre, hizo algo más allá de lo que la gente común hacía. Mientras nosotros estamos en el proceso de Dios, a usted se le pide que haga más del mínimo. Muchas personas, hermanos, solamente se conforman con lo mínimo, con el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, si les ponen un horario de trabajo, hacen exactamente su horario de trabajo, no van a hacer un minuto más. Si a alguien se le pide desempeñar un rol, algún privilegio, hace exactamente eso que se le ha pedido, pero no da la milla extra. Jesús, sin embargo, no se acostumbró a simplemente asistir a una fiesta de celebración de la Pascua. Jesús dio la milla extra, quedándose un poco más de tiempo en Jerusalén. La forma en que podemos explicar esa milla extra con una sola palabra, eso se llama pasión. Cuando una persona tiene pasión, ese es el elemento clave para alcanzar el éxito y los planes de Dios en la vida. La pasión, hermanos, es lo que nos hace dar la milla extra. La pasión no es una emoción momentánea, es una fuente de inspiración que nos hace ser disciplinados en algo. Vea lo que estoy diciendo. Pasión no es una emoción aislada. La pasión, hermanos, es una fuente de inspiración que nos hace ser disciplinados en algo. Si tú solamente te conformas con lo que tu maestro te dice en clases y no vas más allá, no profundizas más allá, tú no tienes pasión en tu vocación. Pero las personas que hicieron algo significativo en los planes de Dios siempre fueron personas apasionadas. No cabe la menor duda que Jesús es la fuente de toda sabiduría, pero en su humanidad, cuánta atención Jesús puso cada semana cuando iba a la sinagoga a escuchar acerca de los profetas, acerca de la Torá. Jesús no se acostumbraba con lo mínimo. Jesús daba la milla extra. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta: en el proceso al que Dios me ha sometido, ¿estoy dando yo la milla extra? Las personas pueden notar que lo que yo hago lo hago con pasión, o simplemente lo hago por salir del compromiso. Cuando las personas hacen las cosas solamente por cumplir una función, estas personas revelan que no tienen pasión en lo que hacen. Pero yo me puedo imaginar a Jesús desde niño, sentado en la primera fila de la sinagoga, escuchando la palabra de Dios. Puedo pensar en Jesús con qué atención y con qué puntualidad llegaba a la sinagoga para escuchar de la palabra de Dios. ¿Cómo se traduce eso? Eso se traduce en esa palabra: pasión. Jesús no llegaba a perder el tiempo a la sinagoga. Jesús no llegaba a perder el tiempo
en palabras contemporáneas, a la iglesia. ¿Sabe cuál es el límite del crecimiento espiritual de muchos de nosotros? Es si de verdad invertimos el tiempo adecuadamente en buscar a Dios de manera apasionada. Hágase las siguientes preguntas. ¿Llega usted puntual al culto? Cuando viene a la iglesia, ¿no viene a perder el tiempo? Y eso también en otras áreas de la vida. Como estudiante, ¿eres tú una persona que da la milla extra? ¿Eres tú una persona que no solo se conforma con lo que el maestro le está diciendo? ¿O vas más allá, profundizas más? Dios necesita que en tu proceso profundices tú en la dedicación que desempeñas en lo que haces. Se necesita mostrar pasión. Jesús tenía una pasión por la palabra de Dios. Jesús tenía una pasión por las escrituras. Eso hacía, hermanos y hermanas, que Jesús, por ejemplo, como ya le dije, se sentara adelante. Que Jesús no perdiera el tiempo, no se andaba levantando, sino que se mantenía en su mismo lugar sirviendo. ¿Cuánta gente lamentablemente cuando viene a la iglesia, no es el caso de ustedes? Qué curioso que a la hora de la predicación les da ganas de ir al baño. Qué curioso que a la hora de la predicación muchos están con el teléfono celular. A veces, hermanos y hermanas, pareciera ser que solamente se cumple un privilegio y simplemente no dedicamos el tiempo a la palabra de Dios. Partamos de un hecho importante. ¿Cuánto es el tiempo que le dedicamos nosotros a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios? Pensemos, por ejemplo, en nuestros ministros de alabanza. ¿Están sentados escuchando la palabra de Dios? ¿O qué están haciendo a esta hora? Pensemos por un momento en aquellos que venimos a servir a Dios. Tenemos la dedicación y la pasión para hacer las cosas más allá de lo mínimo que se nos pide. Jesús no solo se conformó con una fiesta, Jesús fue más allá. Un segundo elemento que podemos encontrar es que Jesús hizo de su llamado una vocación de vida. Jesús tenía 12 años cuando Jesús fue al templo. Mientras muchos jóvenes a esa edad tenían otro tipo de aspiración, Jesús estaba claro que tenía un propósito de vida. Dice la Biblia que los padres de Jesús se admiraron cuando habían pasado ya 3 días y no lo veían. Ellos decidieron ir a buscar a Jesús a Jerusalén, después de que no lo encontraron entre sus parientes. Y cuando vieron a Jesús, lo encontraron. ¿A dónde encontraron a Jesús? No encontraron a Jesús en la cancha. No estoy diciendo que practicar un deporte sea malo. No encontraron a Jesús con los amigos de la esquina, bromeando, perdiendo el tiempo. No encontraron a Jesús en el shopping o en el mall o en el centro comercial, como usted le quiera llamar. Jesús no estaba perdiendo su tiempo. ¿A dónde estaba Jesús? Dice que admirados los padres de Jesús encontraron a Jesús. Ahí lo dice, hermanos. Vea, dice, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús estaba sentado. Normalmente quien se sentaba era el maestro y los alumnos estaban de pie. Para Jesús la enseñanza, la predicación de la palabra no era un hobby, no era algo a lo que le dedico tiempo cuando tengo tiempo de sobra. Jesús le estaba dedicando tiempo a lo que era su vocación, a lo que era su propósito en la vida. Y vea, hermanos y hermanas, la pregunta que le hacen: ¿por qué te has portado así con nosotros? Jesús le dice: María.
Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Oiga, y el verso 49 le dice: porque me buscaban. No sabían que tengo que estar, oiga la palabra, que tengo que estar ocupado. ¿En qué? En los asuntos de mi Padre. Jesús sabía que cada día era importante para el cumplimiento de su propósito. Cuando nosotros pensamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, solemos pensar en un momento, en un evento. El propósito de Dios para nuestra vida no es un evento. El propósito de Dios para nuestra vida es el día a día. Hermanos, no tengo otra experiencia que contarles más que la que yo mismo he vivido. Cuando yo supe del Señor que mi vida iba a ser dedicada al ministerio, hermano, lo que yo hacía con mi tiempo era leer la palabra, leer la escritura, leer otros libros. Y cuando salíamos al receso en el bachillerato, aún en el 9º grado, a mí siempre me encontraban cerca del salón con un libro o con la Biblia. Mientras mis compañeros estaban jugando en la cancha, que yo no digo que esté mal, o estaban hablando de otras cosas, yo estaba leyendo. Les menciono esto no con el fin de ponerme ante ustedes o ponderarme frente a ustedes, sino que yo entendí que si Dios me había llamado al ministerio, mi formación iba a ser cada día. Necesitaba estar ocupado. El propósito de Dios no es un evento o una fecha en particular, es la suma de pequeñas inversiones a largo plazo. Yo no me estaba preparando para una predicación, me estaba preparando para el ministerio. Y Jesús era lo que estaba haciendo. Cuando Jesús les dice: no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre. Mi vida es la enseñanza, mi vida es la palabra. Si el propósito de Dios no es un evento o una fecha en particular, sino que es la suma de pequeñas inversiones a largo plazo, quiero preguntarle algo a usted. ¿En qué invertimos el activo más importante de nuestra vida? El tiempo. El activo más importante de su vida no es el dinero que tiene en su bolsillo. El activo más importante de su vida es su tiempo. Lamentablemente muchos de nosotros perdemos este activo tan importante en nuestra vida porque damos por sentado que al día siguiente vamos a vivir. Pero cada día que pasa tenemos menos activo. Y la utilidad de ese activo está en función del beneficio que tengamos de él a largo plazo. Su activo es una inversión o un desperdicio. Pero ninguno de nosotros nos vamos a llegar a quejar delante de Dios y decirle: Señor, tú al pastor le diste 35 horas y a mí solo 24. O Señor, tú le diste a la hermana fulana de tal 35 horas y a mí solo 24. Dios a todos nos ha dado la misma cantidad de tiempo, 24 horas. La pregunta es: ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Por algunos estudios que se han hecho, las personas en promedio, oiga lo que le voy a decir, dedican a la semana en promedio 70 horas a la semana en su dispositivo móvil. 70 horas. ¿Se imaginan ese desperdicio de tiempo que muchas veces nosotros hacemos?
Si Dios te ha sometido a un proceso, no desperdicies el activo más importante que tienes en tu vida. Se llama tiempo. Hay un dicho que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Porque lo que hagamos este día o dejemos de hacer este día, o nos vamos a alegrar de la inversión que hicimos, o nos vamos a entristecer del desperdicio que hicimos. Pero hay otro principio importante también dentro del proceso de Jesús. Oiga, Jesús tenía 12 años, sabía que su vocación era servir al Señor, era su contacto con la Escritura. Él mismo era la palabra de Dios. Jesús se hubiera quedado ahí en Jerusalén, pero Jesús aprendió otro principio de su proceso, y es el valor de la sujeción y del respeto. Si Dios tiene un propósito a desarrollar en nuestras vidas, si Dios tiene un propósito en su vida, si Dios lo va a someter a un proceso en su vida, tiene que entender que Dios nos va a poner siempre bajo autoridad de alguien, y estar bajo autoridad de alguien, eso nos va a moldear el carácter. A pesar de que Jesús les dijo: yo estoy invirtiendo el tiempo en los negocios de mi padre, José y María le dijeron: hijo, es hora de regresar a Nazaret. ¿Y qué hizo Jesús? Yo aquí soy el Hijo de Dios, y si yo quiero quedarme aquí en Jerusalén, es mi decisión y aquí me quedo. Yo soy la segunda persona de la Trinidad. Jesús no dijo eso. Cuando José y María le dijeron: hey papi, es hora de regresar, príncipe, es hora de regresar, ¿qué dice el versículo 51? Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret. ¿Y qué dice? Y vivió sujeto a ellos. El principio de autoridad es fundamental mientras estamos en el proceso de formación. Todos acá tenemos una autoridad a la que debemos de responder. Nadie se va a formar solo y de manera independiente si no tiene una autoridad a la que pueda rendir cuentas. ¿Saben cuál es el problema de esto, mis amados? Que muchas veces cuando recibimos un llamado de parte de Dios, nos comenzamos a creer absolutos y pensamos que si Dios tiene un trato conmigo, ¿y usted quién es para decirme lo que tengo que hacer? Si tú, joven, estás viviendo bajo el techo de tus padres y comes en la mesa de ellos, tu autoridad son tus padres. Jesús era y es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo saben? Pero Jesús se está sujetando a sus padres terrenales, y parte del proceso al que Dios te va a llevar es que aprendas a sujetarte y a respetar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aprendemos ese principio de la sujeción y del respeto a la autoridad? Todos tenemos una autoridad, ya le dije, a la cual debemos de responder. Seguramente, quiero que piensen esto: Jesús de regreso a Nazaret, Jesús regresa. ¿A qué creen que Jesús regresó a Nazaret? ¿A qué creen que Jesús regresó a Nazaret en casa de sus padres? ¿A qué creen, hermanos? Piensen por un momento. Jesús, un niño que regresa a la casa de sus padres. ¿A qué creen que Jesús regresó? A agarrar la escoba, a limpiar las mesas, a trabajar con su padre en el supuesto de que él era carpintero, a trabajar en el aserrín. ¿Y quién veía eso? ¿Qué de glamuroso tenía agarrar la escoba, sacudir, limpiar el aserrín, ser el ayudante de su papá? ¿Qué de deslumbrante tenía esa posición, hermanos? Nadie lo veía, nadie lo observaba,
Pero esas asignaciones humildes fueron las que también, hermanos, fueron sumando en el carácter del Hijo de Dios. Y Él nos dio ejemplo a seguir. Muchas veces, hermanos, cuando a nosotros se nos dan asignaciones pequeñas o privilegios, pues nosotros queremos los privilegios donde nos vean, donde podamos utilizar un uniforme. Pero si nos mandaran, hermanos, su privilegio ahora va a ser ir al baño. Solo ahí me mandan a saber que tiene la coordinadora conmigo, el coordinador. A mí de pastor me deberían de poner. Quien no es fiel en lo pequeño, no lo va a hacer en lo grande. Ese es el principio de Dios, hermanos. Si tú vas a crecer y vas a hacer algo significativo para Dios, aprende a valorar las cosas pequeñas, las sencillas. Jesús pudo haber dicho: allá estaba rodeado de maestros y doctores de la ley que me preguntaban, y acá estoy entre aserrín. No, hermano, Jesús lo hizo con excelencia. Si a Jesús lo ponían a hacer una mesa, la hacía bien. No era chambón, no era mediocre. Terminaba lo que comenzaba. Pero muchas veces nosotros, hermanos, relegamos o nos quejamos de las cosas pequeñas. Es que yo estoy para cosas grandes. Y el problema de muchas de nuestras enseñanzas y de nuestras predicaciones se enfocan muchas veces en la grandeza. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere resplandecer sobre ti. Dios te va a exaltar. Sí, pero no hay exaltamiento sin humillación. No hay, hermanos y hermanas, engrandecimiento sin proceso. Si tú vas a ser útil en las manos de Dios, vas a tener que cumplir las asignaciones pequeñas. Jesús lo dijo: el que dentro de ustedes quiera ser el mayor, el primero, tendrá que ser el servidor de todos. Y a nosotros como que no nos gusta eso, ¿verdad, hermanos? Porque nuestro orgullo nos impide ver las cosas pequeñas como parte del proceso. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se acuerdan de la gran victoria que tuvo David frente a Goliat? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Ahora yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo fue que David llegó a vencer a Goliat ahí? ¿Por qué David se presentó en el campo de batalla? ¿Por qué? Porque el rey Saúl lo mandó a llamar, porque algún general le dijo: joven David, necesitamos de su fuerza y de su inteligencia para derribar a un gigante. No, hermanos. La Biblia dice que Isaí mandó a David a dejarle comida, a dejar quesos. O sea que David estaba cumpliendo su función de mandadero. Pero lo que David no sabía es que cumpliendo esa función de mandadero, Dios lo iba a exaltar para derribar a ese gigante, y así el nombre de Dios fuera engrandecido. Haciendo las cosas pequeñas, Dios te va a llevar al exaltamiento. Entonces, tu proceso necesita de asignaciones pequeñas. Y un cuarto elemento que es importante dentro del proceso de Dios, y es que todo proceso necesita tiempo. Dice el versículo 52: Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de la gente. Hermano, según los especialistas en la Biblia, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y su ministerio solamente duró 3. Yo le pregunto, si Jesús acá en el templo tenía 12, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para comenzar
su ministerio, faltaban al menos 21 años de formación en el silencio. Jesús pudo haber dicho: yo voy a comenzar mi ministerio a los 13 años. O yo voy a comenzar mi ministerio ya a los 12. Váyanse ustedes para Nazaret, yo me quedo aquí en Jerusalén enseñando. Pero Jesús respetó el tiempo que su padre le había dispuesto, y le faltaban 21 años todavía. Si Dios tiene un propósito con tu vida, si Dios tiene un plan en tu vida, ese proceso va a demandar tiempo. Tú no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Jesús sabía a los 12 años que todavía no era el tiempo de comenzar. Muchas personas lamentablemente apresuran las cosas en sus vidas creyendo que este es el momento y se desesperan. Pero ya le dije, la emoción no es lo mismo que pasión, porque la emoción es momentánea. La pasión nos hace dedicarnos cada día esperando, sabiendo que llegará el Kairos de Dios, el momento en que Dios dirá: este es el tiempo para comenzar. Pero nadie, hermanos, que ha hecho algo significativo para Dios ha usurpado el tiempo. Lo que pasa es que hay gente que se apresura. A buen salvadoreño decimos: es que este se ajolotó. Qué triste es para algunas personas que a lo mejor sí tenían algún propósito de Dios, apresuraron su tiempo, no era el momento. Y el peor error, hermanos, que podemos caer es intentar forzar a Dios y decir: no, es que a mí Dios me dijo, cuando uno sabe que Dios toma tiempo. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso? Él puede hacer las cosas en una milésima de segundo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Claro que sí. Pero ¿en cuánto tiempo hizo la creación, hermanos? 6 días. Dios lo pudo haber hecho en una milésima de segundo, por supuesto. Pero ¿cuánto tiempo le tomó a Dios hacer la creación? 6 días. Y dice la Biblia que en el 7º descansó. Con eso Dios nos estaba diciendo que todo lo que Dios hace, lo hace hermoso en su tiempo. Amén. Si en esta temporada de la vida estás viviendo en casa de tus padres, no intentes apresurar las cosas. Aprovecha tu soltería. Llegará un momento en que vas a cerrar el ciclo de soltero, de soltera, e iniciarás el ciclo de casado. Pero no intentes forzar las cosas o apresurar las cosas, porque te puedes equivocar. Si hoy te está tocando vivir la temporada de criar a tus niños pequeños y verlos crecer, no intentes forzar el crecimiento de tu hija, pintándola, poniéndole aretes, tratando la manera de hacerla mujer, porque eso no la va a hacer crecer. Déjala que sea niña, que juegue con muñecas, que disfrute su niñez. No la intente forzar. Igualmente, hermanos, si Dios te ha llamado al ministerio, no busques el ministerio por la fuerza. No intentes mucho menos dividir el cuerpo de Cristo, porque eso será tu peor desgracia. Qué triste será para algunos hombres cuando se les pregunte: oiga, ¿y usted cómo comenzó su ministerio? Me llevé un grupito de hermanos y fundé mi iglesia y le puse iglesia del superpoderoso. O sea que tu origen ministerial fue el resultado de tu apresuramiento, no de la voluntad de Dios. Qué triste es que no aprendamos a respetar el tiempo de nuestra formación, porque eso a la larga nos va a llevar graves consecuencias. Pero miren, hermanos, ¿saben cuál es el efecto de ser procesados? Dice el 52, con lo que voy terminando: Jesús siguió creciendo
en sabiduría, estatura, y vea lo que dice, y cada vez más gozaba del favor, en primer lugar, ¿de quién? De Dios. Jesús supo esperar su momento y comenzó a gozar del favor de Dios. Y dice que también gozaba del favor ¿de quién más? De la gente. ¿Queremos contar con el favor de Dios, hermanos? Entonces, prepárese, porque usted va a ser procesado. Cuando pensamos en Pablo, que llega Ananías a decirle, mira Pablo, Dios te ha escogido a ti para que seas de bendición a los gentiles. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Pablo iniciar su primer viaje misionero? 13 años. Entre su conversión y su primer viaje misionero le tomó 13 años de formación, 3 de los cuales estuvo en Arabia, él solo. Muchas veces nosotros también pensamos que si Dios nos ha revelado algo, mañana se va a comenzar a cumplir. No, mañana comienza tu proceso de trituración, mañana comienza tu proceso de fuego, mañana comienza tu proceso de comenzar a moldearte. Porque Dios no va a usar a nadie que no haya sido procesado. Se lo voy a repetir nuevamente. Dios no va a usar a nadie que no haya sido procesado. Así que si Dios te va a usar a ti, bienvenido a la licuadora de Dios, donde Dios va a quitar nuestras imperfecciones, nuestro orgullo, nuestra altivez, para ser piezas útiles en sus manos para gloria y alabanza de su nombre. Amén, hermanos. Así que respete su proceso, sea paciente y le llegará la hora. Soltero, te va a llegar la hora de casarte y te vas a casar bien. Pero ahorita disfruta tu soltería. Si eres hijo, disfruta el estar en casa de tu papá. No reniegues cuando te pongan a hacer la limpieza. Hazla con excelencia, no solamente donde mira la suegra, porque esas cosas pequeñas van a labrar tu carácter. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amén, déselo fuerte a Él. Gloria a Dios. Oremos al Señor, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo de seguir los procesos. Nadie que haya sido usado significativamente para tu obra se saltó el proceso, ni tú te lo saltaste. Esperaste 30 años para darte a conocer a los hombres. Y aun cuando tu pasión, Señor, te llevó a estar en los negocios de tu padre a la edad de 12 años, tú aprendiste a esperar, a estar en sujeción, en respeto con los padres terrenales que dentro de tus planes y tus propósitos tú habías establecido. Ayúdenos también a nosotros a ser sujetos, a ser respetuosos de la autoridad. Esta mañana yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que se pongan de pie en el lugar donde están. Y ahí habrá un hermano que muy amablemente, una hermana que te va a trasladar aquí al frente para que podamos orar por ti. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Yo sé que este mensaje ha sido más para los creyentes, pero Dios nunca envía su palabra para que vuelva vacía. Así que si esta mañana hubiera alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, que a lo mejor se detuvo en su proceso, tomó un atajo en su proceso, se alejó de su proceso, este es el tiempo para que te pongas a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera reconciliarse o entregarle su vida a Cristo? No tengo mucho tiempo ya. ¿Habrá alguien? Difícil sé
Ponte en pie. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, que Dios nos enseñe a esperar. A veces los procesos son dolorosos, como los de José. Son angustiosos, como los de Abraham. Son lentos, como los de Jesús. Pero cada proceso cumplió su objetivo, porque en el mejor de los tiempos el Señor cumplió sus planes. Entonces, si hoy estás en un proceso, si hoy te toca estar detrás de una oficina, si hoy te toca estar bajo la autoridad de un padre, de algún líder espiritual, si hoy te toca estar haciendo cosas pequeñas que quizás nadie ve, no te olvides, Dios sí las ve. Y Dios está labrando tu carácter en la imagen del Hijo de Dios. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor, esta mañana tú nos has hablado de la necesidad de respetar los procesos. Cada proceso requiere tiempo. Cada proceso, Señor, nos lleva a cumplir asignaciones pequeñas. Cada proceso, Señor, nos conduce a tener una llama, una pasión por lo que hacemos. Te pido por favor por tu pueblo, para que como iglesia, como ministros, seamos sometidos a este proceso. Ayúdanos a entender que nuestro propósito no es un día, no es un evento, es la suma de cada día, es la suma de cada evento pequeño en nuestra vida. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos a valorar, Señor, que estamos en tus manos, que como el alfarero que moldea una imagen, una vasija, estamos en tu torno, Señor. Gracias. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, esto es parte de nuestro proceso financiero. Tú nos vas a bendecir en la medida en que nos identifiquemos contigo, porque dando es como se recibe. Te damos, Señor, no por necesidad, no por tristeza. No te damos, Señor amado, simplemente por un compromiso, sino porque te amamos. Señor, recibe nuestra ofrenda como olor fragante, y que todos podamos, Señor amado, recibir de tu bendición en su debido tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, y cantamos al Señor con alegría. Ofrendamos al Señor con alegría y cantamos.